Bien, hola, ¿cómo están? Han pasado algunos días ya del atentado a la central Rucalhue. Esto es en Alto Biobío. Y la atención sobre este tema eh, se ha diluido, claro, pero se mantiene todavía muy importante, sobre todo para los medios de la región del Biobío. No sé si a nivel nacional sigue siendo todavía un tema muy importante. Lo más relevante ha sido el llamado de atención que ha hecho China, evidentemente, por la falta de seguridad en la zona donde están emplazados los proyectos de capitales chinos. Bueno, hay una crónica de biobiochile.cl que da cuenta de la cronología del atentado. Es lo que vamos a revisar ahora aquí en sala de prensa. Compartimos pantalla de inmediato. Ahí está. Esta es la cronología del atentado a la central Rucalhue. ¿Cómo fueron sucediendo los hechos? ¿Por qué es importante este tema? Es importante el saber cómo y quiénes protagonizaron estos hechos, porque depende de cómo sucedieron los hechos, lo que ahí sucedió, depende de la aplicación de una legislación como por ejemplo la ley antiterrorista. El titular del trabajo de Felipe Díaz Montero, periodista de investigación en Bio Chile, dice: cronología de un atentado, el ataque a la central china que llevó a la moneda a invocar la ley antiterrorista. Libertad a Luis Tranamil y a todos los presos políticos mapuches. Eso es PPM. Presos políticos mapuches. Jordan Yempi, Matías Catrileo, presente en el Huaychán, lucha. Nuestro objetivo es todo el Gualmapu, todo el territorio que ellos consideran es propio. Este es el mensaje que se leía en uno de los lienzos encontrados en las obras de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara, región del Biobío. Un hecho en el que, según informó la policía, participó un grupo de unos 20 sujetos, quienes provocaron la quema de 45 camiones y otros 5 vehículos. Estamos hablando de 50 móviles, lo que dejó pérdidas superiores a los 4.000 millones de pesos. A esas alturas ya se evalúa el tema en millones de dólares. Afectaron principalmente a las empresas contratistas de la zona que eran propietarias de la maquinaria y que prestaban servicios a Rucal o Energía SPA. Claro, aquí las empresas grandotas pierden poco en términos generales, lo que pierden son los contratistas, porque las empresas grandes se instalan, pero subcontratan los servicios, ponte tú, de los camioneros, de los obreros, de las personas que vayan a trabajar en la central, no son funcionarios propios. Según la información recabada por BioBio Chile Investiga, las diligencias investigativas se quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE, de la Policía de Investigaciones. Es algo así como la inteligencia de la Policía de Investigaciones. Repartición que este lunes conformó un grupo especial, apuntan a un ataque altamente planificado, obviamente. Sí. Se dice que participaron cerca de 12, 13 personas. Obviamente tiene que haber coordinación anterior para que no se atropellen en el camino y para definen probablemente este, atribuciones de cada uno, tiene que haber un jefe o dos jefes, en fin, secciones. Tú avanzas por este lado, tú te encargas de los guardias, tú de quemar, tú consigues el combustible, en fin. De acuerdo con antecedentes recopilados por la radio, toda la operación duró 17 minutos desde que ingresaron hasta que se escaparon por caminos rurales y forestales. Así queda también en evidencia al analizar la concurrencia de un carro policial a las 01:32 al lugar donde se emplazaba el control de ingreso de las obras, ubicado a 80 metros de la ruta Q61 que conecta Santa Bárbara con Alto Biobío. A esa hora quedó registrada la visita de los policías en el marco de patrullajes preventivos que habían sido dispuestos para empresas y otros objetivos de interés en el sector. Hay una constancia de que concurren los carabineros a la 1:30 de la mañana, se entrevistan con las personas y no había ninguna novedad, explicó el jefe de la octava zona, general Renzo Micono, cuya cuña escuchamos ayer. Se las mostré aquí en sala de prensa. Lo pueden encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Una vez la patrulla de la policía uniformada terminó con el control de rutina, los individuos comenzaron el ataque por una zona lateral, evitando pasar por el control de acceso. Así, los camiones que fueron el blanco principal del ataque estaban estacionados aproximadamente 1 kilómetro más hacia el interior, tomando como referencia el control de ingreso. Aquí están los camiones en línea. Más encima, la disposición de los camiones es como súper funcional para un ataque, digamos, porque están en línea. El grupo armado llegó hasta el lugar a bordo de una camioneta blanca, 5 ocupantes en el interior y 7 en la parte del pick-up, o sea, estamos hablando de 12 personas. El resto de la banda, porque se calcula que eran unos 20 en total, se encargó de los cortes de ruta y el levantamiento de barricadas. Eh, Labores bien especializadas y delimitadas. Según fuentes consultadas por este medio, en un primer momento los guardias de la empresa pensaron que se trataba de la llegada de un ciudadano chino que habitualmente iba por las noches a desconectar un motor. Pero no era así.
Antes de encender el fuego, los sujetos encapuchados procedieron a intimidar y reducir a los guardias que custodiaban las obras, mientras un tercer vigilante logró escabullirse y terminó enredado en un alambrado. Eso de acuerdo a conocedores del hecho. Le impidió dar aviso oportuno a la policía y acabó con lesiones leves, por lo que debió ser atendido en un centro asistencial. Para encender el fuego se utilizaron botellas de 330 ml con un acelerante amarillo y viscoso en su interior, que lanzaron a las cabinas de los automóviles o al interior de los estanques. En la parte final de la operación, una patrulla de carabineros que estaba por el otro lado del río divisó el fuego y alumbró con un foco, siendo esta acción repelida a tiros. En ese escenario, los policías optaron por dar aviso al personal especializado antes de acercarse más al lugar. Gope, supongo yo. Posterior al atentado, los sujetos huyeron al menos en un vehículo de color blanco, realizando disparos al aire con destino desconocido. Para poder hacer más fácil la huida, levantaron barricadas incendiarias y dejaron miguelitos en la ruta, buscando pinchar los neumáticos de quienes decidieran seguirlos. 40 minutos después del control, cuando volvieron a pasar cerca de las obras de la central Rucalhue, los mismos carabineros que habían realizado el patrullaje anterior fueron los que se percataron de la presencia de miguelitos, un árbol atravesado y barricadas incendiarias en la carretera. Conocedores de la zona apuntan que por ahora es difícil establecer exactamente hacia dónde desfilaron los atacantes. Incluso cabe la posibilidad de que las barricadas hayan sido un elemento distractor, o sea, pero evidente. Durante este día, bueno, más tarde se encontró una camioneta particular incendiada en la cercanía del sector rural de Villucura, en Santa Bárbara, a unos 20 kilómetros de las obras de la central. No hay responsables. Las sospechas recaen sobre la UAM, pero hasta ahora ninguna orgánica ni grupo de personas se han adjudicado el atentado. Y ahí explican la situación procesal de las personas que fueron mencionadas en el letrero que se dejaron ahí o en los panfletos que dejaron en el sitio de suceso. La nueva ley antiterrorista, los hechos son muy graves, nosotros tenemos las primeras informaciones, el Ejecutivo tomó la decisión en este caso de iniciar la recopilación de antecedentes porque se van a querellar por ley antiterrorista. Así lo dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero. La decisión la adoptó el Ejecutivo considerando que después de su última modificación promulgada en febrero de 2025, la normativa establece penas más altas y permite además llevar a cabo persecución de las organizaciones, otorgando competencias más amplias a los investigadores, sí, pero también debe cumplir ciertos requisitos para que un caso sea investigado por ley antiterrorista. No es tan fácil tampoco. Em, la tercera trae un artículo que dice prioridad para el Ministerio Público, se lo pregunta en realidad. Críticas al actuar de la Fiscalía del Biobío 48 horas del ataque a la Central Rucalhue. Han habido varias críticas por las reacciones del Ejecutivo, por las reacciones del Ministerio Público. El alcalde de Santa Bárbara decía que esperaba llegar ahí, que viera ahí las autoridades regionales y nacionales desplegadas en el terreno, porque fue un atentado gravísimo, pero llegaron solo algunas personas, llegó el gobernador del Biobío, llegó el delegado presidencial del Biobío, en fin, pero se esperaba que llegaran más personas. Esta nota de la tercera se pregunta esto, ¿es prioridad para el Ministerio Público? En el Congreso existen una serie de dudas respecto al trabajo de la fiscal regional Marcela Cartagena. Ella es una funcionaria del Ministerio Público que en una o dos oportunidades, me parece, ya los parlamentarios le han pedido la salida, pero no, esto no ha proliferado no ha avanzado en el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional es el lugar donde se pide la salida de los fiscales regionales. Pocos éxitos investigativos en materia de violencia rural, dicen. Aseguran que no hay garantía de que se dará con los responsables y que las primeras determinaciones ya dan cuenta del desdén al no tomar ella misma el caso y asignar un fiscal adjunto. El presidente Boric dijo: quiero dar garantía que se va a perseguir con todo el peso de la ley a los culpables. Sí, está bien, pero no sé cómo el presidente Boric puede garantizar eso, si el Ministerio Público es una institución independiente del gobierno. Pero bueno, quienes han seguido de cerca el desempeño de la fiscal Marcela Cartagena y los resultados del Ministerio Público en el Biobío son precisamente los diputados en esa zona, quienes coinciden en que hoy no tienen reales garantías de que esta nueva investigación llegue a buen puerto. Este es un hecho gravísimo que afecta a la seguridad, la inversión, el desarrollo y la productividad de la región del Biobío. Es esencial que la Fiscalía Nacional o Regional diseñe un equipo especializado que pueda esclarecer rápidamente los hechos, identificar a los responsables y buscar las máximas sanciones penales efectivas frente a uno de los atentados terroristas más graves en la historia de nuestro país. Yo creo que no por la violencia, sino por la cantidad de vehículos que finalmente se destruyeron.
Digo porque lo del Molino Grolmus fue, entiendo yo, más violento, mucho más violento. Em, el ente persecutor no puede volver a repetir los errores que hemos conocido en causas anteriores, manifestó al respecto la diputada Flor Beice de la UDI, quien recordemos también sufrió un atentado hace varios años atrás, le quemaron un local comercial que tenía ella, entiendo, en el lago Lanalhue, por ahí. Sergio Bobadilla, bueno, UDI, dijo algo parecido. Joana Pérez, de Demócratas, también instó a que la causa se derivara a otro persecutor. Hoy debe ser indicada, debe ser designado a cargo aquel fiscal que tenga más experiencia y especial expertise en materia de terrorismo y o crimen organizado, dijo. Bueno, ahí está. Hay dudas en el Congreso Nacional sobre si finalmente el Ministerio Público, a través de un fiscal adjunto, que es la figura de un fiscal normal, digamos, no un fiscal regional, va a poder resolver un delito de esta naturaleza. Se lo plantea la tercera como una duda. Bien, vamos a resumir esta noticia. Cronología del atentado a la central Rucalhue. La central Rucalhue, recordemos, está ubicada en el Alto Biobío. Se ha instalado ese lugar, tiene ya aprobación de servicio de evaluación ambiental y se ha instalado ahí. Am, Pese a la oposición de vecinos, pese a la oposición de eh, algunos estudios que aquí hemos analizado en sala de prensa, por ejemplo, uno de los expertos de la Universidad Católica que hablan de algunas vulneraciones a los derechos humanos de las personas que ahí viven a propósito de la instalación de la central, en fin, está ahí con permiso medioambiental y durante el fin de semana se produjo un atentado gravísimo, quemaron 50 vehículos. ¿Qué dice BioBio Chile de cómo ocurrió este ataque? Aquí está. De acuerdo con los antecedentes recopilados, toda la operación duró 17 minutos desde que ingresaron hasta que escaparon por caminos rurales forestales. Un carro policial había llegado a la 1:32 de la madrugada a hacer una vigilancia y no se encontró con nada. Fue normal ese procedimiento, luego se retiraron. Una vez que la patrulla de carabineros terminó el control, los individuos comenzaron el ataque por una zona lateral, evitando pasar por el control de acceso. Así los camiones que fueron blanco principal del ataque estaban estacionados aproximadamente 1 kilómetro más hacia el interior. Según fuentes consultadas por este medio, en un primer momento los guardias de la empresa pensaron que se trataba de la llegada de un ciudadano chino que habitualmente iba por las noches a desconectar un motor, pero no fue así. Antes de encender el fuego, los sujetos encapuchados procedieron a intimidar y reducir a dos de los guardias que custodiaban las obras, mientras un tercer vigilante logró escabullirse y terminó enredado en un alambrado. Eso, de acuerdo a conocedores del hecho, le impidió dar aviso oportuno a la policía. Utilizaron botellas de 330 ml con un acelerante amarillo y viscoso en su interior. Tiraron este acelerante dentro de la cabina de los camiones y huyeron con destino desconocido. Más tarde fue encontrada una camioneta incendiada y también miguelitos y barricadas, además de algunos panfletos que decían libertad a Luis Tranamil y a todos los presos políticos mapuches, Jordan Yempi, Matías Catrileo, presente en el Huaychán, que significa lucha. Nuestro objetivo es todo el Walmapu. Agregamos una nota de la tercera que da cuenta de la desconfianza que tienen algunos parlamentarios sobre la labor que puede desarrollar el Ministerio Público, encabezado en nuestra zona por Marcela Cartagena, a quienes ya han pedido en una o dos oportunidades la salida del Ministerio Público. Bien, te saluda Hugo Varela Mora, gracias por acompañarnos en este comentario de esta nota. Te invitamos a colaborar con nuestro medio de comunicación, con recursos, con dinero, haciéndote miembro del canal de YouTube y también en nuestro sitio web, www.saladeprensa.cl. Que esté muy bien, chao, chao.